La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Póngale atención al tema que aprender. Dice la reforma. ¿Usted ha oído hablar de eso, de la reforma protestante? La reforma. A mí nunca me gustó esa palabra protestante, ¿no? Pero no es mala. La reforma protestante. Bueno, la reforma, un evento histórico. Historia. Un evento histórico para reflexionar. Hoy nos toca a los cristianos del siglo XXI reflexionar de lo que ya pasó, de lo que es historia. Así es, ¿no? Vamos a leer un par de versículos porque se dio un conflicto ahí en el tiempo de la reforma con esto de la fe y de las obras. ¿Usted qué le gusta más, la fe o las obras? Ya los agarré en boca de jarro, ¿no? ¿Qué le gusta más, la fe o las obras? Lo más fácil es la fe, dice el hermano. Ya ven, pues. Ya vamos a ver eso. Hay dos versículos que hablan de la fe, porque era el fuerte de Martín Lutero. La fe. Y claro, la iglesia tradicional en ese tiempo, pues, encabezada por el Papa León X, dijo, las obras. Lutero, la fe. León X, las obras. ¿Y usted qué dice? Ya veremos. ¿Qué dice Romanos 1:17 y Gálatas 3:11? Leamos esos dos versículos. La esencia de esos dos versículos es que el justo, usted que es justo o que hemos sido justificados ya, viviremos por la fe. ¿Qué dice ahí? Porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Repitiendo lo que había dicho Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Gálatas. Más adelantito dice Pablo otra vez, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que porque el justo por la fe vivirá. Recuerden ustedes que la ley de Moisés, su fuerte también eran las obras. Las obras. Y aquí pues hay un conflicto. Pero quiero que oremos porque aquí este mensaje lleva dos connotaciones. La primera es la parte histórica. La teología. Y la realidad que resultó en ese conflicto. Pero sobre todo, la reflexión hoy. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Hoy nosotros. Diga mi Padre Santo, bendito mi Padre eterno, mi soberano.
Te ruego, mi Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor, que nos des palabra tuya. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos abra los ojos. Danos esa sabiduría, esa ciencia tuya, mi Padre, para comprender la grandeza de tu palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos, amén. Muy bien. ¿Qué dice la introducción que presentamos allí? Uno de los eventos históricos que conmovió a la iglesia en su historia, ¿cuál fue? La Reforma. Oiga, la Reforma, conocido como el surgimiento del protestantismo. El surgimiento del protestantismo. ¿Me están oyendo, protestantes? Protestante. Se volvió eso ofensivo, ¿verdad? Pero ya lo vamos a explicar, ¿no? La inconformidad de un sector de la iglesia de ese tiempo, y hablo de la iglesia tradicional. Había inconformidad, ¿no? Esto se alineó con el nuevo pensamiento de aquellos que abrigaron un interés por la ciencia moderna. ¿Se acuerdan ustedes de un gran hombre que llamaba Galileo Galilei? Y él dijo, pero la tierra rota, se mueve la tierra. Cállate. Pero es que se mueve. Pues te vamos a matar. Vas a ir a la hoguera. Y lo mataron. Pero cuando él estaba allá, ya, pero se mueve, les dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Es que la iglesia, hermano, cometió errores. Pero errores terribles, garrafales, ¿no? Así es, ¿no? Así es que había un grupo que abrigaba ese interés de la ciencia moderna, del pensamiento, ese pensamiento moderno que corrió como que era un río de literatura fortalecida con el invento de la imprenta. Esto vino a dar un empuje, la imprenta, ¿no? Siendo la Biblia el primer libro que se imprimió. Qué maravilloso. La pregunta es, pongan atención todos, pongamos atención. La pregunta, ¿para qué sirvió la Reforma? ¿Para qué sirvió todo eso? ¿Sirvió? ¿Sirve? Ay, este es un debate. Qué tremendo esto, ¿no? La respuesta es sencilla. Para nosotros hoy estamos en deuda. Ya vas a ver por qué estamos en deuda. Estamos en deuda. Es que la iglesia estaba corrompida. Sí. Estaba corrompida. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Habla. Dios mío, realmente hay mucho que hablar de esto. Quiero compartirle, hermanos, 3 pensamientos. El primero, el conflicto teológico de la fe y las obras. Repitan conmigo. El conflicto teológico de la fe y las obras. Segundo pensamiento, no olviden esta fecha. 31 de octubre de 1517. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero
clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral donde él estaba en Wittenberg, Alemania, a 100. Y el tercer pensamiento, diga conmigo, la deuda, nuestra deuda pendiente. Mauricio, tú estás en deuda. ¿Escuchaste? Te voy a agarrar ya con la primera, porque ahí estás ahí de cuántas almas se han salvado. Ya estamos ya para despedir el año, porque vos lo trajiste acá. Decímelo. ¿Verdad que ni uno? ¿Estás en deuda o no? Hoy entendiste, ¿verdad? Y esta es la cruda realidad de un montón de cristianos. Le vale un comino. Yo no quisiera hablar de esto porque algunas veces se resienten, ¿verdad? Pero ese cristianito, ¿verdad? De que aleluya, 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 y mueve el cuchungo por todos lados. Pero no nada se salva, nadie se salva. Nadie. Claro, yo me alegro, ¿verdad? Y qué bonito. Pero hasta ahí todo, ¿no? Pero espérense que ya vamos a ver porque estamos en deuda. Bueno, ya leímos los dos versículos, ¿verdad? Así es. Vuelvo a decirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Es el Espíritu Santo que necesitamos que nos ilumine y forje conciencia en nosotros. Porque la historia debe servirnos. Aprender de la historia para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Para reflexionar y hacer mejor las cosas. Mis padres, somos tu pueblo, tu rebaño. Tu iglesia de este siglo XXI. Te lo suplico, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos, amén. Comencemos con la primera parte. No olvide, ustedes han oído hablar de esa palabrita, la reforma protestante. Y quienes empacharon con nosotros, pues son la iglesia tradicional o la iglesia católica. Y hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Es que ha de ser doloroso, ¿no? Que se me fue este, ¿verdad? Y se fue el otro, ¿verdad? Y yo, José de la Paz, que era un activo tremendo en la iglesia romana, ¿no? ¡Ja! En Navidad ya estaba haciendo los preparativos para las posadas. Oiga, en Navidad reunía a los jóvenes, ¿verdad? Vamos a las posadas. Llevamos la imagen a José y María. Y luego, pues, las posadas, unos adentro de una casa y otros afuera. Y los que estaban afuera llegaban, ¿verdad?, a pedir posada. Y el que estaba adentro contestaba, ¿quién es quien toca la puerta? En hora tan desusada se niega aquí toda entrada a los que tocan la queda. Y los que estamos afuera con José, ¿verdad? La imagen de José y María. Yo soy José con María. Óigame, nosotros los jóvenes de ese tiempo nos sentíamos realizados haciendo eso. Óigame. Y siempre creímos que hacíamos lo correcto. Usted no sea criticón, ni santurrón, no. No critiqué. Entonces, yo era un buen activista, ¿no? No se diga en Semana Santa, ¿no? Los preparativos. No se acuerdan la profesión del silencio, ¿no? Con las cadenas. A las 11, 12 de la noche. Todo eso se celebraba. Y lo hacíamos con una devoción admirable. Yo no voy, hermanos, a renegar ni nada de eso, no. No.
Porque una verdad que me enseñó mi madre, que era súper católica, es que me decía ella: cuidado con el pecado mortal, porque te vas a ir al infierno. Y no era evangélica, ella me decía una verdad, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero el Espíritu Santo toma el control. Cuando yo llegué a Jesucristo para aceptarlo como mi Salvador, yo estaba en esos mover. Así es. Entonces, cuando una persona, como en mi caso, se va del catolicismo, era duro. Y de ahí vino aquella cuestión, ¿verdad? Que estos protestantes, y bueno, cuántas cosas. Es normal, hombre. Es normal. ¿O te gustaría aquí que todos los hermanos que están aquí reunidos, vea que te pones ahí aleluya, 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 y de repente que se te van 2, 3 y 5 que se te van allá con los musulmanes? ¿Te gustaría? No, ¿te gustaría o no te gustaría? No te gustaría. Pues fue lo que pasó con ellos. Hay que entenderlos. Ahora bien, mis amados, el conflicto que se dio, que dentro de la iglesia tradicional o iglesia católica había gente inconforme. Había gente inconforme con el Papa, con todo el purpurado, ¿no? Y claro, los papas de ese tiempo se les pasó la mano, ¿no? Imagínense que había un monje tan famoso por su predicación. Pero, oigan, bueno, varios. Y este monje le predicaba, ¿no? Y resulta que el Papa lo que hacía era, lo mandaba a matar. Así como se oye, le tocaba, ¿no? Entonces, era herejía hablar en contra del Papa. Entonces Lutero era un católico, era un cura, era un monje en Alemania. Él era el párroco, él era el padre de la iglesia ahí en Wittenberg, Alemania, ¿no? Lutero, como era un maestro universitario, tenía un pensamiento desarrollado. Y él decía, no es posible. ¿Por qué? Porque el Papa, queriendo terminar de construir el templo, la catedral de San Pedro, hoy el Vaticano, comenzó él pues a mandar sus enviados, ¿no? Había un señor llamado Juan Tesel, que era el que llevaba el mensaje papal, y él decía, el que compra esta indulgencia, le daban un certificado, el que compra esta indulgencia por tantas monedas, Inglaterra, libra esterlina, o sería euros, ¿verdad? Aquí serían dólares. Tiene su salvación segura. Tiene su perdón de pecados. Entonces la gente, ¿y quién no le va a gustar que le digan que está asegurado su perdón? Pues venga para acá. ¿Cuánto? $100. Vamos a ponerlo para que tomen la idea, ¿no? Le daban el certificado y eso no le gustaba a Martín Lutero. No decía, la salvación no es por esas obras, es por la fe, decía él. Pero el Papa creía que se podía haciendo obra. El Papa tenía esa razón. Quiero terminar de construir el templo. Y ahí entró el conflicto. Qué tremendo, ¿no? Pero aquí viene una cuestión que es necesario que nosotros veamos. Oiga, 3 fuerzas se unieron para darle el jaque mate. ¿Cuál fue la primera fuerza con respecto a esto? El Renacimiento. La segunda, la invención de la imprenta. La tercera, el espíritu nacionalista. 3 cosas, 3 razones. La primera le dije, ¿cuál era? El Renacimiento. La segunda, la imprenta. La tercera, el espíritu nacionalista.
¿Y qué es eso, pastor? Del Renacimiento. Todo lo que era cultura, literatura, ciencia, artes, todo llevaba el aval de la iglesia del momento. En ese caso, la iglesia romana. Los mejores centros de estudio, las universidades, todo era religioso. Pero comenzó ya la iniciativa que no era religiosa. Esa palabrita, laico, secular, ¿verdad? Entonces, comenzaron como a liberarse. Y entró la ciencia, y entró el arte, la literatura, ya desligado de la iglesia. Eso se le llamó el Renacimiento. Eso empujó a la reforma, ¿no? Pero lo segundo fue la imprenta. No había imprenta. Y para hacer folletos y para hacer libros. Pero viene Gutenberg, el inventor de la imprenta, va. ¡Ah! Ya lo hice. Tenemos la imprenta. A imprimir un folleto, a imprimir otro folleto, a imprimir un libro. ¿Y sabe cuál fue el primer libro que imprimió? La Biblia. Esto, hermanos, ayudó. ¿Por qué? Porque el pensamiento que se distanciaba de la iglesia se imprimía y se repartía. Ya van dos. Primero le dije el Renacimiento, ahora le estoy hablando de la imprenta. Y tres, ese espíritu nacionalista comenzó en la juventud. Es que los jóvenes en todo el tiempo han sido los revolucionarios. No los culpemos. Es la juventud que revoluciona, ¿no? Pues eso es lo que pasó. El espíritu nacionalista surgió en la juventud. Dijeron, ya no queremos oír que viene del Vaticano esto. Que las órdenes vienen del obispo, que las órdenes vienen del papa, que las órdenes vienen aquí. Somos nosotros. Y comenzó ese espíritu nacionalista a surgir. Y ya no le hacían caso. Oigan. Y así entró como rebeldía contra el Vaticano, contra el papa. Y el primero es que, mire, hay unos curas que cuidadito. Aquí la independencia se firmó porque un curita se puso al brinco. ¿Quién fue? Matías Delgado, ¿no? Y los hermanos Aguilar. Entonces este cura llamado Martín Lutero dijo, ya basta eso de que andan vendiendo indulgencias. El hombre solo se puede salvar por la fe y no por las obras. ¿Entendieron el conflicto? ¿Y quién es el primero que salta? Martín Lutero. ¿Dónde? En Alemania. Y clavó en la puerta de la iglesia 95 tesis donde él protestaba contra el Papa. Ahora entiende por qué se le llama protestante. Y se sumaron a él otros hombres que se le llaman reformadores, como Zwinglio de Suiza, como Calvino de Francia y otros, mis amados. Claro, algunos ya habían muerto. Jerónimo Savonarola, un gran cura con unos grandes mensajes, pero como atacaba al Papa, lo mandó a matar el Papa. Una revolución tremenda. La fecha, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? 31 de octubre de 1517. Repítanlo, 31 de octubre de 1517. Fue terrible, fue un cisma terrible, sacudió la iglesia, ¿no? Pobre iglesia, porque la iglesia en el año 1054 tuvo el primer terremoto religioso. 1054. ¿Por qué? Porque la capital del Imperio Romano era Roma. Pero como Constantino, uno de los grandes emperadores, dijo, no, yo no quiero estar en Roma, yo me voy a hacer una ciudad para mí, se va a llamar Constantinopla, hoy es Turquía. Y la construyó a su gusto.
se volvió una capital tremenda. Era la cabeza del Imperio Romano Oriental, porque el Imperio Romano Occidental cayó 476 después de Cristo. Entonces, miren qué tremendo, ¿no? Allí en Constantinopla estaba un obispo. Se llamaba Miguel Cerulario. No estoy de acuerdo con el Papa. No estoy de acuerdo. No me voy a someter al Papa. Y mire, comenzó la pugna. Por último, ¡plago!, se partió. Fue el primer rompimiento. Y surgió la iglesia ortodoxa. ¿Cómo se llama? Aquí no hay. Pero es una gran iglesia con sus grandes catedrales. ¿Dónde? En Rusia, en Grecia. Los obispos, las autoridades eclesiásticas se les llaman patriarcas. La corona es diferente, ¿no? Un gran crucifijo. Entonces, el primer rompimiento, ya le dije, en 1054 con la iglesia ortodoxa. Hoy, el 31 de octubre de 1517, es el segundo rompimiento. Ahora el cristianismo, véalo, saque la lupa. Ve el cristianismo. 3 rostros, 3 caras. La cara, cristianismo católico. Segundo rostro, la cara, cristianismo ortodoxo. Tercer rostro, la cara del cristianismo protestante. ¿Escuchó? La Iglesia Católica surge con el apoyo y la formación que le dio Constantino, el emperador. Y la ortodoxa, ya le expliqué, surge en el 1054. Y la protestante surgió el 31 de octubre de 1517 en Alemania con Martín Lutero. Y ese movimiento de Martín Lutero fue fuerte en Alemania. Se sumaron los famosos reformadores, ya le dije, de otros países. Y así corrió el protestantismo a Italia, a España. Bueno, Alemania era el mero centro, ¿no? Inglaterra, ya lo dijiste, Países Bajos, que hoy es Holanda. Y bueno, invadió el cristianismo protestante. ¿Dónde se quedó fuerte? En Inglaterra. Y surge un hombre en Inglaterra, ya hoy últimamente, en 1800 y centavos, ¿cómo se llamaba? Juan Wesley. ¿Otra vez? Juan Wesley. Y fue Juan Wesley que se vino a América y llegó a los United States. No le fue muy bien la primera vez, pero insistió y volvió. Hasta que por último se quedó el cristianismo en los Estados Unidos. Y de allí los Estados Unidos comenzaron a tomar las misiones y llevaron el cristianismo a América Latina, lo trajeron, y también a otros países del mundo como el Asia y el África. ¿Comprendimos hoy? Ahora, ¿usted es protestante? No, dígame, ¿es protestante sí o no? No nos gusta, ¿verdad? Pero algunas veces tenemos que admitir que hay cosas que no estamos de acuerdo. Así es, ¿no? Lo duro, oiga esto, que le va a doler. Lo duro del protestantismo es esto, que es un costal. Imagínense un costal. Y en ese costal nos echaron a todos. Los mormones, ahí están. Los testigos de Jehová, ahí están. Los adventistas, ahí están en el mismo costal. Los bautistas, ahí están en el mismo costal. Y los pentecostales, ahí están. Y dentro de los pentecostales la cosa es seria. Porque hay un pentecostal bien serio como los hermanos apostólicos. Andando en Cristo los santos. Pero hay un pentecostal un poco tranquilón como las asambleas de Dios, ¿no? Pero hay un pentecostal un poco loco como los hermanos proféticos, aleluya, alabancito. Pero todos al fin y al cabo cristianos. Diga cristianos.
cristianos. ¡Ja! Solo que en un solo costal, ahí estamos todos. Ay, Dios mío. Pero aquí viene este punto que nos va a hacer estremecernos. Repita conmigo, nuestra deuda. Nuestra deuda pendiente. Hágase la pregunta. ¿Habrá alguna deuda de la iglesia presente? Todo este cristianismo que le dije que son tres rostros. Y por esto es la bobería más grande que la gente se ande peleando. Y por esto los regaño a ustedes cuando van a la calle a pelearse con los católicos. Es ser ignorante, hombre. Somos cristianos, que aquel es católico. Somos cristianos, que aquel es ortodoxo. Somos cristianos, que es protestante. Pero al fin y al cabo, ¿somos qué? Cristianos. Claro, con marcadas diferencias. Marcadas diferencias. Pero aquí viene la deuda. Una de las cosas que pidió Jesús, ¿se acuerdan ustedes que dijo? En esto conocerán mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué va a saber la gente que somos los discípulos de Cristo? En que se aman los unos a los otros. En que se aman los unos a los otros. ¿Hoy comprende? ¿Usted ama a los cristianos católicos? ¿Usted ama a los cristianos ortodoxos, aunque aquí no hay? Y yo le diría a los católicos, ¿usted ama a los cristianos protestantes? Es una interrogante y es una bobería andarse peleando. No. Usted sea una persona muy centrada, muy cuerda, ¿no? Ahora, ellos dicen, los hermanos separados. ¿Y usted por qué se enoja que le digan hermanos separados? No, dígamelo, ¿por qué se enoja? Si esa es una verdad. Nos separamos, pues. Nos salimos. ¿Y yo por qué me voy a enojar que me digan hermano separado José de la Paz? Si yo me separé, pues. Salud, pues, le dije yo. Me voy con los protestantes, salud, pues. Si yo me encontré con Cristo, aleluya, santo. Estoy feliz. Y me aman mucho cristianos católicos. Aunque usted no lo sepa y se asuste. Cuando me enfermé del COVID, ¿sabía usted que mucha gente católica aquí que me escucha en mi radio, en la radio, en mi programa, rezaron por mí? Si Dios los oyó, ese no es problema mío. Pero ellos rezaron por mí. Y lo que usted no va a saber, no se caiga de la silla. En el Vaticano encendieron una gran candelota que le llaman el Santo Cirio. Porque una católica acá habló, no sé allá con quién habló, y que el pastor José de la Paz, un pastor protestante, oígame. Son cosas raras, ¿verdad? Pero ¿qué pude entender yo? Que me aman los católicos y me aman los protestantes. Y si me aman, ya la hice, ¿no? Esta es la esencia del cristianismo, ¿no? ¡Vive Jesús! ¿Dónde está la deuda? Hay tres iglesias que Cristo mencionó. Póngale atención. Pero póngale atención que esto sí me asusta. Están esas iglesias, son las 7 iglesias del Apocalipsis, pero de las 7 tomó 3. Usted tiene que leerse el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, sobre todo el 2 y el 3, porque ahí están esas 7 iglesias. Y Cristo las visitó. Si eso está como que Jesucristo viniera acá, ¿verdad? Y nadie se diera cuenta que es Él. Y aparece un viejito ahí, ¿verdad? Que ni caso le hacen. Y es Jesús. Pues Cristo visitó a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia, y a la última que visitó fue la de la Odisea, 7. Y a todas les encontró defectito. Quizá un poco menos en la de Filadelfia. Pues esto es lo que quiero que retomemos.
3 iglesias. ¿Cuál fue el problema que le encontró a la iglesia de Éfeso? Vamos a ver. Vamos. Que era una iglesia que trabajaba duro, como usted que anda arriba y abajo, trabajando duro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso? Trabajas arduamente. No le dije está malo, pero hay una palabrita, pero, has dejado tu primer amor. Oí a Abraham Lincoln, vos sos trabajador en la obra de Dios, yo te admiro. Y todos los que te rodean trabajan igual que tú. Por eso les llamo el Pentágono. Porque son 5 que le dan fuego al diablo, ¿no? Entonces, está bien. Pero, ¿qué le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Hagan todo lo que quieran hacer, muévanse. Pero de nada sirve si el amor a Cristo lo han dejado. Esta es una deuda, ¿no? Muchos de nosotros los cristianos no hay un amor genuino, pero de auténtico para Jesús. Tómalo tú. No hay ese amor a Jesús. Me desespero por ti, Jesús. Haré lo que sea porque te amo. Uno hace lo que sea porque lo ama. Ahora comprende. El que ama a Jesús, ama a los demás. Si tú amas a Jesús de verdad, amas a tu hermano. Lo amas, no importa. Yo no soy partidario de aquel cristiano santurrón que manda al infierno a su hermano. Porque su hermano cayó en la desgracia. Sí, sos perro. Volviste al vómito. Sos chancho, sos cerdo, volviste al lodo. Óiganme, ¿quién te ha facultado para acusarlo? Si el único acusador es el diablo. ¿Quién te ha facultado para condenarlo? Que no has leído Romanos cuando dice, ¿quién es el que condenará? Solo Cristo Jesús. Nadie tiene la facultad. Conmuévete en tu corazón. Si lo amas, es porque amas a Cristo. Si amas a Cristo, tu corazón se dolerá de ver a tu hermano en desgracia. Tienes que amarlo. Demuestra que amas a Cristo, amando a tu hermano, pero también amando a los demás, a los necesitados, a los pobres. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Entendimos el pleito teológico que no lo pudieron descifrar? Porque esto es solo la fe y la fe y la fe. Y este viejo aquí de las obras. No, las dos cosas van ligadas. La fe hay que demostrarla extendiendo la mano al pobre, al necesitado. Decimos gloria a Dios, amados. ¿Cuál es la otra iglesia que nos deja impactados del Apocalipsis? Con esto voy a ir terminando porque ya me dijeron que solo me quedan 5 minutos. Párele, hombre. La iglesia de Esmirna. Y esa iglesia corresponde propiamente al periodo. Este periodo tremendo de la iglesia protestante. Oiga, ¿cuál es el problema de la iglesia de Esmirna? Que Cristo llega a la iglesia y le dice al pastor, mira, pastor, ¿me escuchas, pastor? Sí, Señor. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Igualita la iglesia protestante. Ya no es la iglesia tradicional, ya no es católica, ya no. Ella es aleluya. Pero tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Y por qué estás muerto? Porque sigues en tu pecado, porque sigues fornicando, sigues haciendo cosas que Dios ofenden, ¿no? Estás muerto. Porque no evangelizas, no ganas ni un alma, estás muerto. Porque no oras, pues estás muerto. ¿Y qué le dijo Jesús a ese pastor y a esa iglesia?
Mirá, le dije, son pocos los que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que de una iglesia de 300 miembros, una iglesia de 300 miembros, para que entendamos esto, 200 habían manchado sus vestiduras y solo 100 eran fieles. Quiere decir que 200 andaban de peperecho arriba y abajo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Seamos sinceros. Hay deuda, ¿verdad que hay deuda? Y nos llenamos la boca tirándole duro a los católicos y a los protestantes, ¿no? Aquí ya no cuenta nada de eso, no, hombre. No puedes decir con paña bocota, soy protestante o soy católico. Debes decir, soy un cristiano que ama a Cristo y que me guardo por el Señor. Y si mis vestiduras están manchadas, me lavo en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Y cuál es la última iglesia que debe llamarnos a la reflexión? Vamos, hipótesis. La iglesia de la Odisea. La Odisea es la última. ¿Cuál fue el problema de esa iglesia? Yo le llamo la iglesia tibia. No, Jesús lo dijo eso. No eres fría ni caliente, no eres tibia, eres tibia. Y por lo tanto te vomito. Qué duro que vendiera el Señor. El Señor está aquí. Y nos quede viendo y me diga, Pastor José de la Paz, ustedes son una iglesia tibia, los vomito. Me tiro al piso a chillar. Los vomito. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque el pastor era un autosuficiente, orgulloso, engreído, vanaglorioso, soberbio. ¿Sabe qué le dijo a Jesús? Nosotros, le dice, somos ricos y nos hemos enriquecido. Literalmente así le dijo a Jesús. Somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. En otras palabras, somos una super iglesia. Nuestra libreta de ahorros en el banco tiene miles, pero en los United States tiene millones. Ahí hay un pastor chabacán que es millonario. Millonario. Y por ahí hay otro, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a el pastor de esta iglesia, la Odisea? Que le estaba diciendo que eran ricos, se habían enriquecido y que no tenían necesidad de nada, autosuficiente. La gente que tiene plata cree que ahí lo arregla todo. Qué equivocación. ¿Qué le dijo Jesús? ¿No sabes que tú eres con tu iglesia, que eres un desventurado? Eres un pobre, eres un miserable, eres un ciego y desnudo. Se lo dijo así como lo escucha literalmente Jesús a ese pastor. Qué terrible, doloroso sería que Jesús nos dijera, ustedes son una iglesia que se la pican, que son autosuficientes, que se la creen, que creen que tienen todo y no necesitan nada. Ustedes serían unos desventurados, que nos diera el Señor, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. El desnudo es porque está en pecado. El ciego es porque no tiene visión. El miserable es porque no tiene ninguna de las riquezas de Dios. Dios mío, guárdanos. Ya no quiero llamarme protestante. ¿De qué sirve entonces? Hoy entiende que ya no vale ser ni católico ni protestante. Hoy debemos ser genuinos cristianos, que amamos al Altísimo, que amamos a Cristo, que dio su vida por nosotros. Que nos identifique nuestro gran amor hacia Él. Que nos identifique la preocupación de no, de no andar nuestras vestiduras manchadas. Y que nos identifique la dependencia de Él. ¿Qué le dice Jesús a esa iglesia y a ese pastor? Compra de mí oro. ¿Sabe de qué habla? Naturaleza de Dios, poder de Dios. Hablar del oro es hablar de la naturaleza de Dios, hablar del poder de Dios. Compra de mí poder, porque el oro identifica el poder económico. Las reservas de oro es el que tiene más. Es figurado. Nosotros no necesitamos oro en metal, sino el poder de Dios. Compra de mí poder, le dice Jesús.
Pero también le dice, compra de mí colirio para los ojos. Ya no tenían visión de nada, eran ciegos. Por eso le digo, eres ciego, miserable, desnudo. Y compra de mí ropa. ¿Se da cuenta? Ya no importa esa palabrita protestante, no importa. Eso es historia. Lo que importa es que seamos genuinos, auténticos, hijos de Dios, que dependemos de Él y que lo amamos con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Levantemos nuestras manos y dígale, mi Jesús, gracias porque me redimiste, dígale. Mi Jesús, ¿cuántas veces hemos sido tibios y hasta autosuficientes? Ten misericordia de nosotros, pero sobre todo llénanos de tu amor. Tu amor. Una iglesia llena de ti, de tu amor. Porque si somos una iglesia llena de amor, miraremos a nuestro hermano, auxiliaremos a nuestro hermano, auxiliaremos a nuestro hermano, ayudemos al prójimo. Llénanos de tu amor, oh Espíritu Santo de Dios. Mis amados, les hago un llamado a todos. Revisa tu cristianismo. ¿Y de qué sirve que hayan pasado 540 años después de esa reforma, de ese grito de protestantismo, de inconformidad? ¿Y de qué sirve que ahora estemos en otro siglo y tu cristianismo sea tan vano, tan frío, sin el amor de Dios, sin esa santidad, y vivir como mundanos? Guárdanos, Señor. Oh Espíritu Divino, Espíritu de Dios, yo quiero que aquel que se compromete a darle vuelta y comenzar, por eso dije que es un mensaje para reflexionar, una vida más dinámica, más entregada para servirlo a Él. Oraré por ti. Solo pon tu mano en alto. Oraré por ti. Mira, Padre mío, la mano de mi hermano y de mi hermana que está dispuesto y está dispuesta. Llénanos de tu amor. Iremos a donde quieres que vayamos. Iremos, viajaremos, hablaremos, extenderemos la mano, ayudaremos, llevaremos la luz de tu evangelio. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! De nada sirvió esa reforma protestante. Murieron miles y miles de gente, de cristianos. Tal vez la única ventaja que podemos admitir es que voló el evangelio a países como Inglaterra, y así nos vino a nosotros el evangelio. Y eso sí hay que reconocerlo y darle gracias a Dios. Pero nosotros, ahora que conocimos la verdad en Cristo, ¿cuál es tu rol? ¿Cuántas personas se salvan porque tú eres el instrumento? ¿Cuántas personas se salvan porque tú eres el instrumento? ¿Honras a Dios tú con tus recursos para que la palabra se difunda? Piénsalo. ¿Extiendes la mano al necesitado? ¿Extiendes la mano al menesteroso? Mi Padre, aquí estamos. Oro y intercedo por esas manos levantadas hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por la disposición de tu pueblo. Bendice a mi hermano y a mi hermana que está dispuesto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Y este pueblo dice: amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa
Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.